A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado. Gracias porque vienen acompañando todo este proceso del proyecto donde estamos avanzando cada día más. Queremos ser agentes de bendición para los demás, ¿sí? Queremos lograr que a través de nuestro granito de arena, a través de nuestro trabajo, de la predicación, podamos alcanzar al mundo entero, podamos decirle a todo el mundo que Cristo pronto viene, podamos dar a conocer este mensaje de esperanza, de amor y de salvación, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos acompañes en este proceso. Necesitamos que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que comentes, que compartas los links con tus amigos, que podamos de esta manera dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene juntos. Sobre todo en esta nueva etapa que ahora va a comenzar, que ya te vamos a ir comentando, es más, ya junto con el licenciado también Rubén, que él está haciendo los otros programas, ya estuvimos comentando, estuvimos hablando de estos nuevos momentos que vamos a tener en la programación, así que no te podés perder todo lo que se viene porque es un trabajo que solos no podemos. Necesitamos trabajar entre todos. Y yo no sé si alguna vez te pensaste, o quizás estando en tu casa, o quizás caminando por ahí te pusiste a pensar de que, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Quizás pienso y digo, yo no puedo trabajar para Dios, tengo muchos defectos. O quizás te pensaste que las malas decisiones que tomás en la vida no permiten que Dios te utilice. O quizás pensás, no, soy muy poca cosa para que Dios me use. Déjame decirte que esto no es así. No hay nada más lejos de la realidad que pensar esto. Y saben, Dios nos puede utilizar a todos por igual. En diferentes medidas, con más o menos talentos, Dios te puede utilizar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y para ello tenemos que ir a al libro de Corintios. Primero vamos a leer un versículo del libro de Primera de Corintios. Mientras yo busco, te doy tiempo también para que puedas encontrar tu Biblia o prenderla en el teléfono o como sea que la utilices, para poder compartir juntos y corroborar con Biblia en mano lo que vamos a ir leyendo. Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el versículo 11, dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y para empezar tenemos que entender que es el Espíritu Santo el encargado de la Trinidad de repartir los dones. Y fíjense qué interesante, porque dice que Él lo reparte de acuerdo al conocimiento que tiene de las facultades y necesidades de cada individuo. Acá no hay nada al azar, ¿sí? En el trabajo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, esto de los dones, de los talentos, no es una distribución arbitraria, ¿eh? No es que vamos a ver y el que toca, toca. Esta distribución de dones, de talentos va, podríamos decir, en armonía para terminar la obra en la tierra. Y tenemos que entender algo. Hay primero que diferenciar los dones de los talentos. Hay talentos y los talentos son innatos. Y son, podríamos decir, las actividades en las que uno se siente cómodo en realizar. ¿Puede un talento no ser un don? Sí. Sí, porque podemos ser buenos en algo, pero si no lo ponemos al servicio del Señor, nunca va a pasar a ser un don. ¿Hay hay dones con los que uno nace? Sí. ¿Y hay algunos que uno puede desarrollar? También. Y fíjense qué interesante entender de que nada de esto es al azar, sino al contrario, todo forma parte de un engranaje celestial, podríamos decir, que tiene que ser utilizado para terminar de predicar la obra en esta tierra. Y todos los que se entreguen hoy a Cristo deben estar seguros que por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, podemos ser capacitados para poder cumplir los deberes que el cristianismo lleva, por así decirlo, con un alto grado de efectividad. En otras palabras, podríamos decir que por más que vos te sientas poca cosa, por más que yo me sienta poco,
por más que me sienta poco instruido, por más que no tenga posgrados, el Espíritu Santo puede suplir lo que me hace falta si yo me pongo al servicio del Señor. Y dicho esto, no tenemos excusa. No hay excusa para trabajar para el Señor. El Señor nos necesita. Y en especial a estos que están compartiendo estos mensajes con nosotros. Entramos en un periodo donde la predicación del Evangelio se va a hacer de manera más masiva y te necesitamos. Pero es importante entender de que los talentos y los dones que no se utilizan se pueden llegar a perder. Nosotros nos podemos llegar a perder. Y qué mejor que ejemplificarlo como lo ejemplificó Cristo en una parábola. Para eso tenemos que ir al libro de Mateo. Es el primer evangelio, en el capítulo 25, si ustedes me acompañan. Y vamos a leer 2 versículos a manera de introducción. El 14 y el 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Fíjense qué interesante. Nos encontramos en unos versículos, en un capítulo de Mateo donde está hablando del tiempo del fin. Entonces lo que escuchamos ahora tiene que ver exclusivamente con el tiempo del fin, el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Y díganme si hoy no vivimos este tiempo. Entonces esto tiene que ver con la preparación personal para el retorno prometido de Jesús. ¿Sí? Entonces fíjense que empieza diciendo: un hombre yéndose lejos llamó. Y acá está hablando de Jesús. Esta representación de este hombre es Jesús antes de su segunda venida. Él parte y promete que va a volver. Pero no se va sin dejar una labor. Él no se va sin dejarnos alguna obligación y alguna responsabilidad. Entonces dice que llama a sus siervos y les reparte, dice, a unos 5, a otro 2 y a otro 1. Y acá podemos encontrar que este hombre representado por Cristo y este siervo que somos representados en nosotros somos esos siervos a los cuales Dios nos dejó talentos, ¿no? Le dio dones. Encontramos 2 propósitos en esta parábola al dejarle estos talentos. El primero es aumentar los bienes y el segundo también es prepararlos para mayores responsabilidades. ¿Y por qué digo esto? Lo vamos a ir estudiando de a poquito. Para que tengamos más o menos una idea, un talento, hablando económicamente, eran 34 kilogramos de plata. Para que se hagan una idea ustedes de cuánto equivalía económicamente, cuánto valía, si hablamos en sueldos de un trabajador promedio, un talento, 34 kilogramos de plata, más o menos representaban 20 años de sueldo. Podríamos decir que le dio 20 años de sueldos anticipados antes de irse. Ahora, yo no sé, en promedio, ¿cuánto vos imagínate? ¿Cuánto ganás vos por mes? Hacelo por 12 y después multiplicarlo por 20 años. Estamos hablando de muchísimo dinero, un sueldo de 20 años. Tenemos que entender que quizás humanamente sea imposible para ellos alcanzar esta suma monetaria y sí o sí tenía que estar la intervención divina para poder alcanzarlo. O sea, en este caso, la intervención de su Señor. Y estos talentos, que es equiparado acá con la plata, ¿no? Representan los dones espirituales y también los naturales, los talentos naturales con los que vivimos el día a día. Y saben, todos tenemos responsabilidades. Pero hay algo interesante porque dice, a cada uno conforme a su cualidad, y se fue lejos. Quiere decir que acá este señor que se va, no es que reparte los dones así como a él le parece, sino que tiene en cuenta, y él es cuidadoso en decidir cuánto le va a dar a cada uno. ¿Lo que quiere decir que alguno es más importante que el otro? No.
lo que quiere decir que todos los dones son los mismos y hay alguno que es más importante que el otro. No. Por algo el Señor y el Espíritu Santo, dice, se encarga de repartir dones a cada uno según le parezca, según la habilidad que encuentre. Y eso es hermoso entender porque todos somos especiales ante el Señor y nadie es más que el otro. Por eso también Pablo habla de que somos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, no le podemos pedir a un ojo que mire. ¿Se entiende por qué es importante entender que acá no hay nadie más importante que el otro? Y que todos, si nos ponemos en las manos de Dios, somos capaces. Entonces este hombre, en la parábola, decide irse y los deja con una tarea, con una responsabilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, si leemos del 19 al 23, dice lo siguiente. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y acá encontramos 2 personas diferentes que recibieron diferente cantidad de talentos y los 2 ganaron exactamente el mismo porcentaje, diríamos. Al que le dio 5, 10. Al que le dio 2, le devolvió 4. Y fíjense que la respuesta para ambos es la misma. Esto porque tenemos que entender que la aprobación en realidad no era proporcional a la ganancia, ¿sí? No era el que más ganaba el más aprobado. No, porque no era proporcional a la ganancia, lo repito, sino a la dedicación demostrada. ¿Qué quiere decir esto? Que al que le dio 5 le va a exigir 5 y al que le dio 2 le exige 2. Porque hay que entender que todos somos diferentes y que en todos hay diversidad de talentos. Hay algunos que tienen más que otros, pero al que tiene más se le va a exigir más y al que tiene menos se le va a exigir menos. Fíjense, porque la respuesta para los 2 es la misma. Bien, buen siervo fiel. Y acá se declara el principio de la parábola. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Acá está la primer ganancia del siervo. Una ganancia terrenal, ¿no? Ahora puedes tener más trabajo. Y muchas veces nosotros creemos que cuando trabajamos, nuestra mayor recompensa es vacaciones. Pero tenemos que entender que cuando nosotros servimos al Señor, nuestra recompensa por el buen trabajo es más trabajo. Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo donde la naturaleza gime que ya no da más, donde la humanidad necesita un cambio de vida. Cristo pronto viene. Necesitamos trabajar por el Señor. Saben, estos siervos habían demostrado habilidades poco comunes en los negocios. Pero esto no significaba que ellos eran excelentes negociantes, sino que reflejaba su dedicación a su Señor y su diligencia en el trabajo. Entonces, ellos al ser dedicados con lo que el Señor les había dado, recibieron un gozo que se refleja en la vida presente, pero especialmente reflejado en la vida futura. Bien, buen siervo fiel. ¿Cómo es que dice? Sobre poco has sido fiel. Fuiste fiel en lo poco. Esto me demuestra que ahora te puedo dar más responsabilidades. Esto demuestra que mereces más trabajo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Y tu recompensa no se va a dar en esta tierra a la final, sino entra en el gozo de tu Señor. Pronto vamos a heredar la vida eterna. Pero la clave es trabajar para el Señor. La clave es poner al servicio del Señor esos talentos que vos tenés. Y sigue la parábola de la siguiente manera, versículo 24 al 28. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Y fíjense que esto que hace el siervo en realidad no era algo loco, por así decirlo, en ese periodo. Saben que en los tiempos antiguos solía considerarse la forma más segura de perseverar un tesoro. Podríamos decir que él conservó muy bien lo que su Señor le dio. Es más, la mayoría quizás de las monedas, de esos elementos de valor que se encuentran hoy en los museos, son el resultado de las excavaciones en estos patios. Entonces, si cuidó muy bien de sus bienes, ¿por qué la recompensa no es la misma? Porque ella no se lo considera como un buen siervo y fiel, y como un siervo negligente, malo y negligente. Fíjense que el siervo tiene una predisposición diferente hacia su Señor. Él le dice que era, ¿cómo es que le dice acá? Señor, te conocía que eres hombre duro. Ahora yo les pregunto, ¿alguno de los dos siervos anteriores lo consideró así? Podríamos decir que este siervo tenía una visión injusta de su Señor. Y acá el problema no es que haya escondido, sino que no hizo lo mejor que podía. El amo esperaba que el siervo hiciera lo mejor de su parte y no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad implicada de este siervo. Quiere decir que el siervo decía y habrá pensado: bueno, si gano algo con esto que me dio, me voy a llevar toda la gloria. Pero si pierdo algo, no estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad. Y muchas veces nosotros actuamos como este siervo lento. Podríamos también ponerle el título de perezoso. Preferimos no correr el riesgo. Preferimos quedarnos donde estamos porque, es más fácil conservar lo poco que tenemos. A veces es mejor que perder todo lo que nos queda. Cuando en realidad el Señor necesita nuestro mayor esfuerzo. Porque la recompensa, como ya te lo dije, no era proporcional a la ganancia, sino a la dedicación demostrada. Y saben, el siervo veía a su maestro como un señor duro y avaro. Los otros dos no. Entonces queremos decir que acá el problema no es del Señor, sino la visión equivocada que el siervo tenía de su amo. Y el Señor, todo lo que le dejó a su siervo era para que ellos desarrollen mejor sus habilidades. Saben, muchas personas con grandes habilidades logran poco porque intentan poco. Y te lo voy a volver a repetir. Muchas personas con grandes habilidades logran poco porque intentan poco. Y más cuando es en el nombre del Señor. Preferimos quedarnos en casa y no arriesgarnos que trabajar y cumplir con la obra del Señor. Pero cuidado, porque la consecuencia de este siervo
negligente no es la misma que la recompensa de los otros dos. Y Dios no exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que puede hacer. Él no te pide la perfección, pero sí te pide tu mayor esfuerzo. Por eso en el 29 y 30 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y ahora viene una de las mayores condenaciones. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Conservar para nosotros mismos lo que el Señor nos dio no es la voluntad de Dios. El castigo por no servir también representaba la pérdida de futuras oportunidades en el servicio. Porque muchas veces nosotros pedimos al Señor, Señor, ayúdame a servir, Señor, te quiero servir, pero en la primera oportunidad la dejamos pasar. O porque creemos que es muy difícil, no nos animamos a aventurarnos. Y saben, en el gran día final del juicio, aquellos que esquivaron las oportunidades y las responsabilidades serán puestos por el gran juez en la misma categoría que los ladrones. Entonces tenemos un gran privilegio. Tenemos al Señor de nuestro lado y al Espíritu Santo derramando sus dones. Pero esto no va a suceder a menos que no nos pongamos manos a la obra. Y por eso Pedro, en Primera de Pedro, para ir cerrando el tema de hoy, en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahora ponete a pensar en tu vida. ¿Cómo estás usando los dones que el Señor te dio? Esos talentos y esas, podríamos decir, acciones, en aquello que vos sos bueno, ¿lo estás utilizando al Señor? Y no estamos hablando acá de que hay alguno especial o alguno más importante que el otro, pero en esto que sos bueno, que vos te sentís bien, ¿lo estás poniendo al servicio del Señor? ¿Te estás tomando el tiempo de que crezcan esos dones en el servicio del Señor? ¿Cómo estás utilizando tus dones? No te olvides que acá no se trata de cuánto gano, sino cuánto me dedico. Y déjame decirte también de que quizás vos hoy te sentís una persona que no es capacitada, una persona que no tiene inteligencia, no tiene conocimiento, una persona que quizás la vida te llevó a que tengas poco conocimiento en general o quizás a que vos te sientas poco capacitado. Por ahí te tenés mucho conocimiento, pero te sentís poco capaz para servir al Señor. Déjame decirte que Dios te capacita, déjame decirte que Dios te cuida, déjame decirte que eso que a vos te falta, el Señor lo perfecciona. Porque cuando nosotros encontramos los límites y llegamos a nuestros límites, el Señor de lo sobrenatural y el Señor de los sin límites empieza a actuar. Y a través de sus dones, que Él reparte a cada uno según su sabiduría, nosotros tenemos la responsabilidad de poder administrarlos correctamente, de poder dejar de ser orgullosos y entender de que Él nos transforme. Pero esto también es una gran responsabilidad, porque si utilizamos nuestros dones para el Señor nos va a recompensar. Entraremos en el gozo de su Señor. Pero si no los utilizamos, seremos considerados siervos negligentes y compartiremos el llanto y el crujir de dientes. Así que hay solamente dos decisiones que tomar. ¿Qué vas a hacer con esto que el Señor te dio? ¿Qué vas a hacer con los dones que el Señor te dio? ¿Los vas a utilizar o no? Pero déjame decirte algo. No importa, y lo voy a repetir una vez más, no importa acá la clase social, no importa acá el cargo político que tengas, no importa acá
el conocimiento que tengas. Acá no importa cuánto sabes de algo o de otra cosa. Acá no importa cuántos años tengas. Acá no importa cuán bueno o malo seas. Acá no importa cuántas veces te hayas caído. Acá no importa cuántas veces te alejaste del Señor. Acá lo que importa es que el Señor te necesita. Y si vos te sentís incapaz, Dios te capacita. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Qué te parece si, como hacemos siempre, ahora vemos una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Ar?